Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos haciendo una herejía de pisar el Flaco Spinetta, pero en su versión de La Luz de la Manzana, en su tema La Luz de la Manzana, pero bueno, es por una buena causa. Quiero decir algo sobre esto de Spinetta. No, que hay una radio online que se llama La Radio, que es específica de Spinetta, así que la pueden escuchar. Bueno, online. muy bien, sí. Bueno, decíamos que teníamos invitados y estamos muy contentos con los invitados, pues son Luis Bussi y Tomás Esposato, los responsables del documental, de la serie documental del momento. No hay que exagerar, no es necesario exagerar ni nada, que es Mundial 78, que me parece, ahora lo vamos a hablar con ellos, ¿no? Es del momento primero porque agarra un tema que es un tema escabroso para los argentinos, casi es como una verdad incómoda, ¿no? La alegría, aparte también depende de las edades, ¿no? De cómo lo vivió cada uno, pero en general, bueno, es cierto que hubo una alegría muy grande por Argentina, que obtuvo su primer mundial de fútbol de local, paralelamente en pleno proceso militar, el más cruel, la dictadura más cruel que padeció la Argentina, con campos clandestinos de concentración y tortura a pocos metros de la cancha de River, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, primero les decimos muchas gracias por venir. Por favor, gracias por invitarnos. Y lo que me olvidaba de agregar es que encima ahora tiene una dimensión nueva, que es que estamos con un gobierno que es casi negacionista. Si no es todo negacionista, pegó en el palo, justamente, ¿no? Entonces le da otra profundidad, otro peso al documental, me parece. Sí, bueno, nosotros empezamos este documental hace como 3 años y pico. La situación era como completamente distinta. Claro. Y de hecho, gran parte había varios desafíos, pero uno de los desafíos era contar algo que ya estaba muy contado, contar y casi obvio, sin polémica, digamos. Y ahora es cierto que la cosa cambió un poco. Entonces, eso es algo interesante de los discursos artísticos, que es que no se recepcionan siempre de la misma forma. Y si como yo creo que esta serie se hubiera recepcionado distinto hace 2 años y medio atrás. Claramente. Hubiera sido relevante siempre, porque es como un tema, lo que decíamos antes, ¿no? Es un tema que da vuelta a los argentinos, pero ahora pareciera que está más en presente que nunca. Sí, es loco. Digo, cambiaron muchas cosas, incluso más allá de la coyuntura política, también. Nosotros arrancamos este documental con 2 estrellas en la camiseta y en el medio salimos campeones otra vez. Y antes de ese momento también se hubiese recepcionado distinto, porque bueno, pasaron un montón de cosas en el medio, ¿no? Digo, hay una relación también fuerte entre Scaloni y Menotti, desde el punto de vista casi filosófico, pero también en el práctico. Digo, Menotti era el director de selecciones cuando Scaloni fue seleccionado finalmente. Sí, lo apoyó con mucho entusiasmo. Y fue un poco el que le dijo, vos tenés que hacer un plan a 4 años y no escuches lo que te dicen y dale para adelante. Entonces, además de que Menotti es un poco para nosotros el padre de la selección moderna, por así decirlo. Así que cambiaron muchas cosas en el medio, pero lo interesante del documental es que es como un organismo vivo. Vos, al estar manejándote con la realidad, bueno, todo cambia, en todos los días cambia. Digo, te llega información nueva, las investigaciones cambian, el país cambia, entonces uno un poco trata de adaptarse, incluso en cosas que ya llevan 45 años, siempre te tenés que adaptar a lo que pasa todos los días. El documental incluye testimonios muy difíciles de conseguir. Uno era Menotti, que Menotti no quería hablar del tema de la selección, lo había padecido en algún punto, si bien catapultó su carrera, también le generó esa controversia. Menotti, yo calculo que nuestros oyentes sí lo saben, pero filosóficamente era una persona de izquierda, en el medio de su cargo como director técnico de la selección aparece el golpe, ¿no? Y también tenemos que aclarar que el Mundial estaba registrado, llamémosle, desde hacía muchas décadas previas. ¿Cómo fue lo de Menotti? Tuvieron que hacer un trabajo, imagino, intenso.
Sí, hubo que convencerlo a Menotti porque estaba, creo que estaba un poco quizás cansado de algunos cuestionamientos, válidos o no lo sé, pero estaba un poco cansado de esos cuestionamientos y ya medio que era como, tenía una personalidad como fuerte Menotti, era como, bueno, ya está, yo ya hablé, ya dije lo que tenía que decir. Y hay algo que es difícil ver desde el presente, pero es que las valoraciones que se hicieron del Mundial 78 fueron cambiando a través del tiempo. Entonces, cuando Menotti sale campeón e incluso ya entrada a la democracia, Menotti era medio un héroe nacional. Lo que cambia, esta valoración que tiene la gente de él, cambia un poco con el Mundial 86, y luego a fines de los años 90, ¿sí? Donde el fenómeno, empieza como, vamos a decir, como se empiezan a contar más las historias de la dictadura, etcétera. No es que no se hubieran contado, pero se empiezan a revisar, etcétera, etcétera. Y entonces el fenómeno, digamos, del fútbol y de lo que fue Menotti también se empieza a aplanar. Se empieza a decir, bueno, en una dictadura era obvio que íbamos a ganar. Y entonces la figura de Menotti, como lo que hizo Menotti, se empieza a dejar un poco de lado. Por buenos motivos o no, digamos, pero se le empieza a decir, bueno, y sí, ¿qué querés? Argentina iba a salir campeón, ¿no? Como si estaba Videla en el palco, digamos. Y eso no se vivió así en ese momento. No era obvio para los argentinos, ni los de un lado ni del otro, digamos, ni de todos los demás lados, que Argentina iba a salir campeón. Y de hecho, yo pienso, esto es una opinión personal, no sé si es verdad, yo pienso que podríamos no haber salido campeones. No me parece tan obvio que íbamos a salir campeones. Entonces, bueno, sí, él estaba, no quería hablar mucho y lo convencimos también contándole todo lo que habíamos estudiado sobre ese proceso, que como bien vos decís, es anterior al golpe. Y que fue un proceso muy audaz, muy revolucionario. Ahora también hay muchas cosas que las damos por hechas, ¿no? Pero que la selección argentina no tenía casi organización. Antes del Mundial 74 cambiaron como 7 técnicos. No. Argentina va al Mundial 74 con una terna de directores técnicos y Menotti no está en el documental, pero nos lo contó. Él fue jugador de selección. Y lo que pasó es que muchos años atrás, y cuando fue, era como... a nadie le importaba. Los jugadores no querían ir a la selección. Por eso en ese sentido decimos que Menotti es el padre de la selección moderna. La selección argentina es una especie de baluarte argentino. ¿Esté bien? Digo, y eso viene con Menotti diciendo, esto es un prestigio. Y nosotros jugamos para la gente. Y esa es una idea de Menotti. No hay que sacársela porque él siempre pensó jugar en la selección, ponerse la camiseta de la selección argentina tiene que ser prestigioso. Y el que juegue acá tiene que jugar con honor. Y eso no estaba antes. Llamaban a uno, eran más importantes los clubes que la selección, sin duda. Menotti se peleó mucho con Boca y River porque quería que le den los jugadores si no se los daban. Además, Menotti no quería que se vayan los jugadores al exterior porque no podía entrenar con ellos. Entonces, de hecho, parece ciencia ficción. Nosotros no somos muy futboleros, parece que sí, pero no. Lo aprendimos todo esto en el documental. Pero parece que no, pero... parece increíble esto, pero la selección que gana en el 78, todos los jugadores jugaban en el fútbol argentino. Menos Kempes. Sí. Menos Kempes. Sí, pero él no quiso traer a nadie. Inédito, claro. Y se fue a buscar jugadores que ni siquiera estaban en el tope del fútbol argentino, pero porque en el fútbol argentino había posiciones que no tenía, pero él estaba decidido en que solo tenían que ser jugadores del... Salvo, Kempes, porque tampoco era necio, digamos. Claro. ¿Qué lo llevó un poco a hacer el documental? Pensando, me sorprende que digan esto de que no son futboleros, porque aparte tienen una cantidad de archivo, de contenido, de investigación,
que también me pregunto si en el medio de la investigación fue cambiando un poco el rumbo o la pregunta que quizás les atravesaba a la hora de hacer el documental, ¿no? Sí. Bueno, básicamente nos convocaron, no fue una idea nuestra, nos convoca Pampa Films de parte de la gente de Disney. Nosotros veníamos de escribir, venimos de formación de guionistas, habíamos escrito Carmel, El crimen de María Marta, y bueno, y otras cosas más. Tenemos una película independiente también de hace muchos años, de un documental medio ficcionado, y nos convocan para esto. Un desafío enorme, obviamente ninguno de los dos había nacido en ese momento, ninguno de los dos era futbolero, pero nos encantan los desafíos y dijimos, bueno, creo que hay algo también, que es algo que funciona muy bien en los documentales, cuando uno es un poco ignorante a ciertos temas que va a estudiar, queda guiado por la curiosidad genuina y eso hace que la investigación sea mucho más fructífera porque no tiene sesgos, no tiene nada, entonces medio que se mete a la pileta como viene. Y a mí me resulta más fácil investigar en esos casos, que si uno, por ejemplo, tiene todo un bagaje previo que ya sabe un montón de cosas, es más complicado. Pero bueno, poco a poco nos fuimos interiorizando, tenemos el proceso de investigación arranca, ni bien nos asignan esto y nos aceptan como para formar parte, y es un proceso de investigación que termina medio cuando casi que se estrena el documental, porque nunca paramos de leer, de nuevo, siempre siguen llegando cosas. Alguien te escribe, entendés una cosa nueva, nos guiamos mucho por el libro de Matías Bauso, 78 Historia Oral de un Mundial, que es un libro, es una biblia sobre todo lo que pasó ahí. Fue bastante nuestra biblia de investigación, pero muchas otras cosas más. Como decía Lucas, hay varios documentales hechos, pero la parte futbolística siempre estaba aplanada y nosotros queríamos investigar. Lo primero que hicimos, que no lo habíamos hecho, fue ver todos los partidos, básicamente, uno atrás de otro. Y fue bastante sorprendente, porque un mundial que uno dice, bueno, que venía ya manchado, que se hablaba poco, y todo eso, de pronto vimos los partidos y dijimos, pero esto es espectacular, o sea, lo que pasó en este mundial parece sacado de un guión de ficción, porque cómo la selección va entrando en cada ronda y lo que va sucediendo y lo que va sucediendo con los jugadores y lo que va sucediendo con Leopoldo Luque, que se rompe el brazo, el hermano se muere, se queda sin 9, pierden el partido, van a Rosario, que es el lugar natal de Menotti, de Kempes, y la final con Holanda, que era la nación que venía como una de las naciones más predominantes como centro de boicot del mundial, y termina siendo aquella que tiene que disputarse la final. Bueno, son esas cosas que vos decís, a veces la realidad supera la ficción. Sí, y incluso un tema que ustedes desarrollan bien, el 6-0 con Perú, que es como un todo festejamos, yo era muy chiquito, y también después las sospechas y demás, sí. Bueno, estamos hablando con Lucas Buzzi y Tomás Esposato, responsables del documental, de la serie documental, porque son 4 capítulos, Argentina 78. Bueno, hablamos de fútbol, también tenemos que hablar de política, ¿no? Y ustedes lo dejan bien claro, no podemos pasar por alto que hubo un claro intento, ¿no? Lo lograron hacer como casi todos los gobiernos, pero encima era un gobierno militar más decidido, y a partir de la mirada de Macera, como ustedes bien lo muestran, que fue el que advirtió las posibilidades políticas, ¿no? de utilización del Mundial, para reposicionar la interna en Argentina y Argentina afuera, una imagen intentando que fuera más aceptable de la Argentina afuera. Sí. Algo que a mí me llamó fuertemente la atención en esta concepción que había acerca del Mundial 78 es que cuando Argentina pasa a la final en el 6-0, la gente sale a las calles, ¿no? La gente no salía a las calles, ¿no? Y sale a las calles muy contenta. Y eso que se puede ver como se llama, le dicen los en el mundo sajón, el whitewash, esto de limpiar todo esto, y esa es una interpretación posible y por supuesto correcta, también hace que los militares se embriaguen de poder con eso. ¿Qué quiero decir? Se sientan invencibles. Encontramos que el día que
al día siguiente de que Argentina gana 6-0 y pasa a la final contra Holanda, hay un recuadro en uno de los diarios que dice: el gobierno acepta que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo digo, uno no puede más que conectar una cosa con la otra. Sí. Porque dijeron, ya está, somos... Claro. Mirá la gente vitoreándonos en las calles, no va a pasar nada, que vengan, que no vean que hacemos los lo que hicieron, pasear por los ahí. hacemos pasear un poquito y no van a decir nada, si total, bueno, se embriagaron de poder, ¿no? Y es como, yo pienso que es una especie de primera grieta, ¿viste cuando ves esta imagen de que hay como un cerco, una represa y de repente aparece como una primera grieta y empieza a salir? Bueno, eso es algo, y realmente a mí me, digo, cuando yo vi eso en el diario, digo, wow, ¿no? Como esto que es, digo, todo esto, yo pienso que, solo volviendo un segundo a tu pregunta de por qué esto nos interpeló, yo creo que también el Mundial 78 habla mucho de lo que es el fútbol para Argentina. Si bien yo no soy futbolero, lo que es el fútbol. Yo soy hijo de exiliados políticos durante la dictadura y mi papá me contaba que él gritaba los goles de Argentina. Y sus amigos europeos no podían creer, pero dice, claro, pero vos estás gritando. Claro. Bueno, pero hay algo medio... Bueno, lo cuentan en el documental, de hecho, sí, ¿no? Sobrevivientes, que está en el momento de la detención, una pequeña alegría que les daba el Mundial, cosas que a una le sorprenden, ¿no? Sí, que trascienden incluso al argentino. Me parece que hasta te asoman sin terminar de entender todo cómo es la naturaleza humana, ¿no? Y sin juzgarla tampoco. Sí. Somos complejos, ¿no? Totalmente. Y otro de los testimonios, además de Menotti, que me parece que le da otro plus a la serie, es el de Firmenich, ¿no? Eso también me parece que enriquece mucho. Sí, un testimonio... ¿Cómo consiguieron a Firmenich? Sí. Es la pregunta, en realidad la mayor pregunta es ¿cómo consiguieron a Firmenich? El poder de argumentación que tienen, que consiguen a Menotti. Bueno, no tanto el nuestro, un poco el nuestro, pero sobre todo Rodrigo Alegre, que fue nuestro productor periodístico, es una persona incansable y muy hábil para charlar con las personas siempre con mucho respeto, ética y perseverancia. La verdad es que es la única forma de lograr esas cosas. Intentamos, un poco lo hemos contado, pero digo, una de las cosas que nos sorprenden en esta historia tiene que ver con que Montoneros decide hacer una especie de tregua y apoyar el Mundial, diciendo no vamos a hacer ningún tipo de operativo, nada. Es más, pensamos que el Mundial es algo que le va a traer felicidad a la gente va a ir, por lo tanto hay una especie de tregua unilateral, lo cual es bastante sorprendente porque es un poco contraintuitivo, ¿no? Uno dice, si Macera y la Junta tiene como objetivo usar este Mundial para perpetuarse y legitimar su poder, bueno, Montoneros, intuitivamente uno diría va a estar en contra y va a querer boicotearlo, como hacían muchos grupos de europeos. Contrario a eso, decide hacer todo lo contrario. A pesar de algunas operaciones que contamos también en el documental. Entonces dijimos, bueno, una cosa es que lo cuente un historiador, alguien, otra cosa es que lo cuente alguien interno. ¿Qué pasaría? Digo, Firmenich está vivo, podemos decir, ¿podrá esta persona aceptar? No creo que acepte, no hablaba hace décadas. Sí, sí. Así que bueno, lo charlamos con Rodrigo y dije, bueno, vamos a probar, vamos a ir probando. Probamos con un montón de gente, obviamente contactamos también al lado militar, al lado de personas que están presas en este momento, para también tener su testimonio. Todos dijeron que no. Insistimos también bastante, todos dijeron que no. Firmenich decía que no, y en un momento, bueno, nosotros explicamos también qué era lo que queríamos preguntar, de qué queríamos hablar. Y finalmente dijo que sí. Y bueno, la verdad que yo creo que es un testimonio que sabíamos que iba a ser polémico. Yo creo que no pensábamos que iba a pasar lo que terminó pasando. Digo, esta pugna y polémica entre en las redes, etcétera. Pero sabíamos que iba a ser algo polémico. Pero bueno, creo que es un testimonio valioso desde el punto de vista que tenemos. Hablamos de Montoneros con personas contándonos su punto de vista. De primera mano, claro. De primera mano, sí, que es un poco nuestra
que fue nuestro objetivo a lo largo de todo el documental. Decir, bueno, vamos a tratar de contar esta historia de la forma más cercana posible, es decir, tratando de tener protagonistas en cada una de las pequeñas cosas que contemos. Tanto así que digo, incluso logramos conseguir a una de las madres que están en el video, que mostramos el mítico video de las madres. Bueno, dijimos, ¿podemos conseguir a una de ellas? ¿Habrá alguna que esté viva y que quiera hablar con nosotros y qué sé yo? Y bueno, también fue un laburo que por supuesto no trascendió tanto como el de Firmenich, pero a mí el testimonio de Enriqueta Martínez de Maroni, que está ahí, fue algo también titánico, casi imposible, porque hubo primero que saber su nombre, fue consultar con otras madres, es decir, reconocen a alguien de acá, empezar nombres, llamar a cada una por una y finalmente logramos el testimonio de ella, que para mí también es muy valioso. Y habla, me parece que de la complejidad de la Argentina y de ese momento, ¿no? De donde, por un lado, los militares avanzando políticamente, haciendo negociados, por el otro, un equipo de fútbol tratando de ganar un campeonato, la gente, algunas sabiendo lo que pasaba, otras no, también es difícil verlo desde hoy y sin comprender bien la perspectiva de ese momento, porque hoy sabemos, tenemos todo, entre comillas, el cuento, no es un cuento, es una historia trágica, ¿no? Pero cerrado. En ese momento estaba en movimiento y no se sabía todo, no todos sabían todo, algunos sí, por supuesto sabían, había censura, autocensura, había de todo. Pero aún así, digo, el final me parece genial, esta pregunta que hacen de quién ganó el Mundial, donde no hay una sola respuesta, ¿no? Décadas después siguen habiendo muchas respuestas posibles. No sé si ustedes ya la tenían una respuesta o la idea era que quede justamente el final abierto. No la tenemos. No tenemos esa respuesta. Lo que intentamos hacer en este documental y en general intentamos hacer cuando hacemos documentales es decir, no hay una forma de conciliar contradicciones. No hay una fórmula que te digas, bueno, agarro estos hechos, bueno, este hecho lo pongo de este lado. Esta fórmula, como si fuera un algoritmo, te pone estos hechos de este lado, estos hechos de este lado, este hecho de este lado, este hecho de este lado. Y listo, listo. Entonces, para cada hecho yo ya te puedo dar una opinión formada que esté bien según mi propia... No, esto a veces nos dicen que somos tibios, pero yo creo que es al revés. Yo creo que es, bueno, mira... ante ciertas cosas y ciertos eventos que vale la pena, es difícil dormir tranquilo, digamos. Es difícil aceptar que hay hechos que son difíciles de catalogar. Sí. Que perdón, vuelvo a algo que vos decías, no me acuerdo si lo charlamos fuera del aire o no, que es la diferencia con la ficción. Sí. Digo, realidad versus ficción. Y la ficción es mucho más difícil hacer eso, porque vos si tenés, por ejemplo, elementos contradictorios en una historia, cuando estás escribiendo un guión, y en general te van a decir, pero este personaje no haría esto. Hay algo de la realidad que tiene contradicciones y que te tenés que amigar con esas contradicciones a pesar de que te lleven a un lugar que vos decís, pero no tiene sentido. Bueno, pero así pasó. Claro. Digo, si Montoneros hizo esta tregua unilateral a pesar de que uno diga, pero no me va con el personaje. Bueno, pero pasó. Claro. Esto es así. Sí. Bueno, Lucas, Tomás, muchísimas gracias por venir. Gracias. Recordamos a la gente, son Lucas Buzzi, Tomás Esposato, responsables de Argentina 78, el documental de momento. Les recomendamos que lo vean y cada cual quedará con la conclusión que le parezca, pero es enriquecedor volver a verlo, volver a pensarlo en un momento donde algunos acuerdos democráticos se están perdiendo. Bien, bueno, nos queda poquito. Tenemos los ganadores de los bolsones de ECAS, Carlos Hernández y Alicia Borrajo. Buenísimo, bueno, hoy estuvimos al aire Celeste del Bianco, Aldana Somoza, mi nombre es Sebastián Feijó, agradecemos a la producción, a los operadores y demás, y nos reencontramos el próximo sábado. Muchas gracias.